Habíamos visto la última clase combinación de funciones. Y para combinar funciones estábamos viendo que se puede hacer de dos formas. Una a través de las operaciones entre funciones. Las operaciones entre funciones, multiplicación, división, ¿ya? Pero hay otra forma también de realizar combinación de funciones. Y es a través de la composición de funciones. ¿Y qué es la composición de funciones? Generalmente nosotros hemos estudiado las funciones f de x, la función f que depende de x, o puede ser la función g que depende de x, ¿ya? Entonces, cuando dice f depende de x, cuando dice que f, la función f depende de x, en el lado derecho la única variable es x, ¿ya? G depende de x, en el otro lado de la igualdad solo hay x. ¿Listo? Y así sucesivamente. Pero aquí dice f de g. Se lee f de g, aunque sea f o g. Esta o es en inglés la palabra de, of, de. La función f de la función g. Y ambas dependen de x. ¿Qué significa? Esta composición de funciones es, como les mencioné, otra forma de combinar dos funciones, de tomar dos funciones y obtener una nueva. Para obtener f de g, se parte de la función f de x y la función g de x. Y la composición f de g de x, que se puede escribir así, f de g de x, es igual a la función f de g de x. Miren, aquí era función f de x, ¿no es cierto? Quiero que observen bien. Tomamos la función f que depende de x. Tomamos la función g que depende de x. Y para obtener f de g de x, tomamos la función f, pero ya no es de x. Aquí nos dice que esto se lee f de g de x. Lo voy a escribir, ¿ya? Esto se lee f de g de x. ¿Ya? ¿Qué se lee así? Esto de acá se lee f de g de x. Recuerden, la O es D en inglés. ¿Ya? Entonces, nuestra función aquí era f de x, esta otra era g de x, y f de g de x la leemos tal como está. La función f, en lugar que diga de x, f de, entonces toda esa parte que dice g de x, toda esa partecita, la reemplazamos en lugar de x. Y ahí se lee función f, que depende de la función g de x. ¿Ya? O f de g de x. Quiero que copien hasta ahí y que lo analicen muy bien, por favor. Analícenlo. Voy a pausar un momentito la grabación, ¿sí? Esta composición de funciones nos dice, ya no es función solo f de x. Esta de acá, f o g, es f de g de x. Ahora la función f está compuesta, por eso el paréntesis grande, de la función g de x. Ya no es solo función f que está compuesta de x. Ahora es función f compuesta de la función g y g está compuesta de x. Es decir, es todo un bol, ¿no? Entonces, la función compuesta de f con g. El dominio de la función f de g de x son todas las variables independientes de la función g y de la manera tal que g de x esté dentro del dominio de la función. Es complicado de entender, pero vamos más adelante. Dadas estas funciones f de u y g de x, la composición f de g de x es la función de x, pero conformada por u igual a g de x. Lo vamos a entender mejor con esta gráfica. ¿Ya? A ver, saquen una captura a estas últimas líneas. Ténganlas por lo menos, dejen el espacio y lo van a completar. Pero vamos a analizar qué es la función f de g
g de x. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, aquí en el gráfico, en este gráfico podemos observar lo siguiente. Tenemos la función f de x está acá y la función g de x está acá. En la función g entra la variable x y sale g de x. ¿Ya? Ahora, de aquí, de esta función g, sale el resultado, la función g de x, sale g de x. Esa g de x entra en la función f de x y sale f de g de x. ¿Ya? A ver, por ejemplo, vamos a escribir con un ejemplo que se entienda, ¿ya? Una analogía que se entienda. Tenemos la función f de x es igual a pan horneado, pongamos, horneado de harina, ¿ya? Horneado de x, pongamos. Después tenemos g de x igual a harina de x. ¿Listo? ¿Están entendiendo, jóvenes? ¿Jóvenes están entendiendo? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Ya. Entonces, miren, aquí dice, esta es una máquina que es un molino. Metemos maíz, ¿qué nos va a sacar? La harina, Harina maíz, de maíz. Si metemos trigo, ¿qué va a sacar? harina de trigo, Harina de trigo. Si metemos quinoa, ¿qué va a sacar? harina de quinoa. Si metemos soya, harina de soya, ¿no ve? Soy. Entonces depende de qué. Ahora, esta función f lo que hace es el horneado. Horneado, pero de lo que entra. Entonces, si entra harina de maíz, ¿qué va a sacar? Horneado de maíz, Si metemos harina de trigo, va a sacar un horneado, pan, cualquier repostería, pero de trigo. Y así depende de lo que entre. Pero lo que quiero que vean es que aquí, en esta primera función, en g de x, si entra maíz, sale harina. Ahora de aquí, sale harina. Entra a este horno, lo que va a sacar es pan. Pan de, dependiendo de qué harina es, harina de maíz. ¿Ya? Entonces, esto se entiende como una cinta de ensamblaje, como cuando se arman los televisores o los autos. Aquí está entrando la carrocería. Está entrando la carrocería, le ponen las llantas y ya sale el auto armado. Las llantas, las puertas. Entre el auto, a esta es la sala de pintura. Lo pintan de rojo, sale auto rojo. Lo pintan de azul, sale azul. ¿No ve? Aquí en esta carrocería es de camioneta. Le ponen las llantas, las puertas, sale camioneta. La camioneta entra a la sala de pintado, le pintan de amarillo, sale camioneta amarilla. ¿Ya? Camioneta pintada de color amarillo, por ejemplo. Entonces, esta composición f de g de x agarra funciones por separado, pero las pone una enseguida de otra. Y la función g entra x, sale g de x. Aquí en la siguiente máquina, entra g de x, sale la función f de g de x. ¿Y cómo se representa? A través de estas letritas. F de g de x. En f, ¿de qué? De este insumo, de lo que entra. ¿Qué entra? G de x. Sale f de g de x. En g, ¿qué entra? Entra x y sale g de x. ¿Ya? Más o menos así. Vayan copiando esta imagen. Yo les voy a proyectar enseguida un videito para que entiendan mejor. ¿Listo? Vayan copiando. Si tienen alguna duda, me dicen. ¿Listo, jóvenes? Vayan copiando esta explicación, este ejemplo. La función f de g es la composición de la función f por composición g de x. Es decir, f está compuesta por g de x. Como explicó el profesor, primero se evalúa x dentro de g. Entonces, primero entra x, la función g, y sale lo que está al lado derecho de g de x, ¿no es cierto? Esta expresión.
Ahora, esta expresión entra a f y reemplaza a cada x. Reemplaza esta x, reemplaza esta x. ¿Bien? F de menos 2x más 3 es igual a raíz de, y en lugar de x le ponen menos 2x más 3. ¿Ya? Vayan copiándose y ahorita continuamos con otro ejemplo. ¿Ya? En este otro ejemplo, jóvenes, tenemos la función f de x de g de x, ¿no es cierto? Entonces, ahora la función f de x es este binomio al cuadrado, x menos 3 al cuadrado. Y g de x es x más 1. Entonces, ¿qué nos dice? Haga f de g de x. Cuando se escribe así, entonces la función que está dentro se reemplaza en esta función en lugar de cada x, en lugar de esta x y en lugar de esta x. Entonces, f de g de x va a ser lo de acá. En lugar de esta x, ponemos g de x. En lugar de x, colocamos x más 1. Lo puso con rojo el profesor. Menos 3. Listo. Ahora, menos 1 más 3 son términos semejantes, los podemos sumar y nos queda x menos 2 y todo eso al cuadrado. Ahora, si queremos, podemos desarrollar un poco más. Perdón, si queremos, podemos desarrollar un poco más y quedaría este primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿No es cierto? Y podemos desarrollar esa función, en este caso, g, g de f de f de g de x. ¿Ya? F de g de x. Ahorita está comenzando a escribir otro ejemplo. Ah, está ahí. ¿Ya? En este caso tenemos f de g de x. Si quisiéramos hacer g de f de x, lo que está mostrándose acá, vayan copiando hasta ahí. Vayan copiando hasta ahí. ¿Han entendido cómo se hace f de g de x? Esto de aquí abajo es f de g de x y lo voy a escribir para que lo tengan, ¿ya? Esto de aquí abajo, perdón, es f o g, lo pongo así entre paréntesis, y una x chiquita allá abajo. ¿Ya? Todo eso es igual a esta expresión que tenemos ahí abajo. ¿Ya? ¿Se ve aquí abajo, jóvenes, o se ve mi línea de las barras de tareas? No se ve, Inge. No se ve. Ya. Voy a... Ahora sí se ve, ¿no es cierto? Sí. Pero se borró la última línea. ¿No ve? Se fue al fondo. Esto era lo que quería que vean. Ahora, f de g de x es igual a x menos 2, todo eso al cuadrado. Eso hemos obtenido. Ahora, g de f de x, escriben al revés. Escriben g de f de x. Agarran la función g de x y en lugar de su x ponen todo lo que es la otra función f de x. No sé si me han entendido. A ver, vayan haciendo ahora para esta que están viendo en la pantalla, para esta f de x y esta g de x. Si hemos hecho ahorita f de g de x, ¿qué hemos hecho? Hemos agarrado lo que es g de x y eso lo hemos puesto en lugar de x, ¿no es cierto? Ahora, para obtener g de f de x, me van a decir cómo lo van a hacer. Intenten. Ahora hagan g de f de x para estas dos funciones, por favor. ¿Ya? No es una operación conmutativa. Quiero Aquí en la grabación, este profesor lee desde adentro, ¿no? F compuesta con g. Nosotros podemos leer g de f de x. Listo, para no complicarnos. ¿Ya? Ahora, jóvenes, a ver, intenten resolver esta función. Hagan f de g de x, f de g de x. Entonces, en lugar de cada x, van a colocar todo lo que es g de x. ¿Han entendido? A ver, escriban el primer paso de f de g de x. En lugar de cada x, colocan lo que es g. Y aparte coloquen el primer paso de obtener g de f de x. Agarran g
de f de x, entonces en lugar de x colocan todo lo que es f de x. ¿Ya? Solo el primer paso, por favor, porque ahorita vamos a continuar viendo el video. Ya, miren, estamos haciendo g de f de x. Aquí está la función, a ver, se lee desde adentro, ¿no? Primero entra x a la función f. Ahí está, entra x a la función f. ¿Qué obtenemos? F de x. Aquí está, f de x. Ahora, f de x está dentro del paréntesis de g. Entonces, g, en lugar de escribir g de x, tenemos g de f de x. Aquí está g de x y dice, está entrando esta x al cuadrado, esa x al cuadrado, voy a hacer con circulito. Está entrando esta x al cuadrado menos x. ¿Dónde va a entrar? Va a entrar a reemplazar el valor de x ahí y el valor de x ahí. ¿Ya? Entonces, miren, directamente nosotros decimos, va a reemplazar aquí. Entonces, aquí el resultado de la función g de f de x va a ser igual a 4 sobre, en lugar de esta x dice, coloquen todo esto. Colocamos a f de x. Colocamos x al cuadrado menos x en lugar de esta x solita. ¿Ya? Y veamos cómo queda. Voy a pausar la grabación y vamos a ver cómo queda. Pueden sacarle una captura, jóvenes. Entonces lo que tenemos aquí es g de f de x. ¿Cómo la hemos obtenido? Agarramos a la función g, miren la que está afuera. Agarramos la función g, ahí está. Pero en lugar de cada x, vamos a colocar a la función f. Esto es la función f de x. Había una sola x en g, entonces en lugar de esa x, le ponemos lo que es f de x. Y hemos obtenido g de f de x. ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Vamos a continuar. ¿Listo? Vamos a continuar. Ahora estamos viendo esta otra. F de g de x. Y lo escribimos, ¿no? F de g de x. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, agarramos la función que está afuera, agarramos f. F. La función f es x al cuadrado menos x. Y dice, vamos a colocar g de x. ¿Qué es g de x adentro? Es este 4 entre x más 1. 4 entre x más 1. ¿Ya? Entonces la función f dice de esta expresión 4 entre x más 1, en lugar de cada x estamos reemplazando g de x. En lugar de esta x de aquí de f, hemos reemplazado 4 entre x más 1. En lugar de esta segunda x al cuadrado, hemos puesto este paréntesis 4 entre x más 1 al cuadrado. En lugar de esta otra x que tiene signo negativo, hemos puesto menos y en lugar de esa x hemos puesto 4 entre x más 1. ¿Han entendido hasta aquí o alguien tiene alguna duda de lo que hemos hecho en este paso, jóvenes? Si alguien tiene alguna duda me dice para que vuelva a explicar o para que les explique de otra manera. ¿Ya? ¿Puede explicar nuevamente lo que son? Claro, claro, claro. Entonces, miren, ahora estamos haciendo f de g de x. F de g de x, si esta era f de x, esta f de g nos dice en lugar de x ponga g de x. Ahí está. ¿Lo ven? F de g de x es lo mismo que f, en paréntesis, de g de x. Hasta aquí está entendido, Edwin. Sí, Ya. es Esta es la fórmula en realidad. Ahora, lo que nos dice esto, dice, agarre la función f, aquí está la función f. En lugar de cada x le pone g de x. En lugar de esta x voy a poner g de x. En lugar de esta x voy a poner g de x. En lugar de esta x voy a poner g de x. Pero, ¿qué es g de x? ¿Alguien me puede decir qué es g de x? G de x no es esto. Eso no es g de x. G de x es lo que está al otro lado. Nos dice g de x es igual a esto. Entonces, miren, voy a ponerle ahora flechas. Ese
eso, el contenido lo pongo en lugar de esta X. Este otro contenido, este mismo contenido lo pongo en lugar de esta X. Si está al cuadrado, si hay un 2 por X o lo que sea, le ponemos un paréntesis y ahí en lugar de esta X, reemplazo todo lo que es G. Y finalmente, este contenido lo reemplazo en lugar de X. Aquí tenía signo negativo. Entonces, miren, el primero, F en lugar de X, en lugar de la primera X, está en lugar de esta primera X, en lugar de esa primera X, hemos puesto G de X. Ahí está. G de X será esto, ¿no ven? Ya lo hemos puesto. En lugar de esta X, hemos puesto paréntesis y hemos puesto todo. Pero ojo, esta X decía X al cuadrado, entonces paréntesis al cuadrado. En lugar de X hemos puesto lo que es G de X. G de X es igual a esta expresión. Finalmente, menos, y en lugar de esta última X, colocamos a que es igual G de X. Ahora sí está entendido, Edwin. Sí, Lisa, por Ya. bien. Recuerden, cuando vean f de g, dicen agarro f, la función f. D, le pongo paréntesis y ahí adentro g de x. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Aquí nos dice, agarran la función f de x y en lugar de cada x le ponen g de x. ¿Pero qué es g de x? Es 4 entre x más 1. 4 entre x más 1. Hasta ahí es reemplazo. Luego, en lugar de x al cuadrado, pongo 4 entre x más 1 al cuadrado. En lugar de menos x, menos, y entre paréntesis, 4 entre x más 1. ¿Listo? Enseguida vamos a ver más ejemplos que yo les voy a mostrar para que entiendan mejor. Ya, ahí voy a pausar la grabación y vamos a continuar viendo el final de este video. Cuando tenemos una fracción, miren, tenemos 4 sobre x más 1. Toda esa fracción dice, está elevada al cuadrado. El cuadrado va al numerador y el cuadrado va a todo el denominador. 4 al cuadrado, ahí está 16, ¿no ven? Y este otro, x más 1 al cuadrado, está en el denominador. ¿No? Por eso es. Ahora, esto es después de haber resuelto eso. Luego tendríamos en este x más 1 al cuadrado, pero en este otro paréntesis solo tenemos x más 1. ¿No ves? Solo tenemos x más 1 en el denominador. Rompemos el paréntesis y queda arriba 4 y abajo solo queda x más 1. Este tiene x más 1 y este otro tiene x más 1, pero al cuadrado. Para sacar común denominador, ¿qué falta? A este le falta otro x más 1. Entonces, el común denominador es x más 1 al cuadrado. X más 1 al cuadrado entre este, que es x más 1 al cuadrado, es 1. 1 por el numerador que era 4 al cuadrado, 16. El común denominador, x más 1 al cuadrado entre x más 1 queda x más 1. Ese resultado lo multiplicamos por el 4. Eso es lo que pasó. ¿Ya, Edwin? Se ha hecho primero la distribución del cuadrado al numerador y cuadrado al denominador. Luego se ha sumado fracciones. Esta no tenía cuadrado y esta sí tenía cuadrado. Para sumar las fracciones se saca común denominador. Y el común denominador es x más 1 elevado al cuadrado. ¿Ya? Y de esta manera se obtiene este resultado. Pueden verificarlo al resolver las operaciones. ¿Listo? Vamos a continuar enseguida. Si tienen alguna otra duda, me dicen, ¿ya?